Mi esposo le dio un collar de $80,000 a mi hermana y a mí una licuadora. Es todo lo que vales. Sonreí. Olvidó que la casa, el auto y su empresa están a mi nombre. Al final, solo se llevó la licuadora. ¡Feliz aniversario! Mi esposo dejó caer la caja sobre mis manos. No hubo beso, no hubo abrazo. Solo el peso muerto de cartón barato. La sala estaba llena. Nuestros amigos, vecinos, gente que yo había invitado para celebrar. Todos observando como público de un espectáculo que yo no sabía que estaba dando. Abrí la caja. Una licuadora. De las más baratas. El precio todavía pegado, $29.99. ¿Esto es una broma? No. Es exactamente lo que mereces. Su voz era veneno puro. Una herramienta simple para una mujer simple. Para que hagas algo útil por una vez. Mi hermana soltó una risita. Debí haberlo visto venir. Mi esposo sacó el estuche de terciopelo con la teatralidad de un mago. Se lo entregó a mi hermana mientras yo seguía sosteniendo esa maldita licuadora. El collar era obsceno. El mismo que me mostró en su celular la semana pasada. $80,000, me había dicho entonces. Para alguien especial. Yo pensé que era mi regalo de aniversario. ¡Qué estúpida fui! Para ti, le dijo a mi hermana con una ternura que nunca me había mostrado. Porque sabes apreciar las cosas buenas de la vida. Ella se puso el collar y me abrazó, su perfume caro invadiendo mis fosas nasales. ¡Ay, hermanita! Al menos tienes un esposo generoso. Deberías estar orgullosa. El comentario flotó en el aire. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Corrí. Literalmente corrí a casa de mi madre con la licuadora todavía en las manos porque no supe dónde dejarla. Mamá, necesito hablar contigo. Lo que pasó hoy fue exagerado. Mi madre ni siquiera me dejó terminar. Estás haciendo un drama por nada. ¿Por nada? Me humilló delante de todos, mamá. Mi madre suspiró como si yo fuera el problema. Siempre has sido demasiado sensible. Él es un buen proveedor. No hagas olas por un regalo tonto. ¿Un regalo tonto? Le dio $80,000 a mi hermana y a mí. Y tú tienes una casa, un auto. Estabilidad. No seas malagradecida. Fingí aceptarlo. Fingí irme. Me quedé detrás de la puerta del patio. La voz de mi madre atravesó la pared. Casi lo arruinas con tu estupidez. Te dije que esperaras hasta después del viaje. Ahora sigue el plan o te quedas sin nada. Mi hermana respondió algo que no alcancé a escuchar. Pero ya no importaba. El mensaje era cristalino. Mi propia familia. Mi propia sangre. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida, y yo había sido demasiado estúpida para verlo. Esa noche no dormí. Mi esposo roncaba a mi lado como si nada. Yo miraba el techo con la licuadora todavía en su caja sobre la cómoda. No sabía qué me habían hecho. Pero sabía una cosa, sigue el plan significaba que había un plan. Y yo no era parte de él. Los días siguientes intenté convencerme de que había exagerado. Que sigue el plan podía significar cualquier cosa. Que mi madre me quería a su manera. Que mi esposo simplemente era un idiota con los regalos. Así que hice lo que hacen las esposas desesperadas, intenté salvar mi matrimonio. Cociné su plato favorito. Me maquillé. Me puse ese vestido que le gustaba. Cuando llegó del trabajo, la mesa estaba perfecta. Me miró de arriba a abajo. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Das pena. Comió en silencio mientras yo picoteaba mi plato sin hambre. Esa noche busqué su mano en la cama. La retiró. Estoy cansado. No todo es sobre ti. Dormí llorando en silencio, dándole la espalda. A las 3 de la mañana mi celular vibró. Notificación del banco. Préstamo hipotecario aprobado, $85,000. Yo no solicité ningún préstamo. La casa está a mi nombre.
Me quedé mirando la pantalla sin poder procesar. Debía ser un error. Un fraude externo. Algo. Al día siguiente lo confronté. No por el préstamo todavía. Necesitaba entender primero qué estaba pasando con nosotros. ¿Por qué me trataste así? Lo de la licuadora, lo de mi hermana. Se rió. Literalmente se rió en mi cara. Siempre victimizándote. Tu hermana tiene razón, eres agotadora. ¿Mi hermana tiene razón? ¿Hablas de mí con ella? Alguien tiene que escucharme. Tú solo sabes quejarte. Terminé disculpándome. No sé cómo pasó. Empecé reclamando y acabé pidiendo perdón por ser tan intensa. Cuando se fue al trabajo me quedé sentada en el sofá sintiéndome más perdida que nunca. Esa tarde, mientras él estaba fuera, hice lo que nunca había hecho, revisé su celular. Busqué mensajes con mi hermana. Nada. Busqué fotos comprometedoras. Nada. Busqué cualquier prueba de lo que fuera. Nada. Pero vi algo que no conocía. Una app de banco. No era la nuestra. La abrí. Mi corazón se detuvo. Había préstamos. Muchos. Todos a mi nombre. Todos con firmas que parecían mías pero que yo no recordaba haber firmado. El total superaba el $500,000. Cuando llegó esa noche, le mostré la app intentando mantener la calma. ¿Qué es esto? Ni siquiera pestañeó. Préstamos para el negocio. Firmé por ti para no molestarte con papeleos. Sabes que los números te estresan desde que murió tu papá. Pero es mucho dinero. Y es una inversión. Confía en mí. Quise creerle. De verdad quise. Pero algo no cuadraba. Los números no tenían sentido para el tamaño de la empresa. Empecé a revisar los movimientos en secreto. Pagos mensuales a una consultora que nunca había escuchado nombrar. Busqué el nombre en internet. Estaba registrada a nombre de mi hermana. Mi hermana. La madre soltera. La que apenas sobrevive. La que recibe collar de $80,000 mientras yo recibo licuadora. El domingo fuimos a almorzar con mi madre. Mi hermana llegó con Tomás, mi sobrino de 4 años. El niño corrió por la sala y cuando vio a mi esposo, se lanzó a sus brazos. Papi. El silencio fue brutal. Todos se congelaron. Mi hermana lo arrancó de sus brazos demasiado rápido. Ay, dice eso a todos los hombres. Ya sabes cómo son los niños. Mi esposo soltó una risa nerviosa. Mi madre cambió de tema atropelladamente. Pero yo vi algo. Un segundo. Una mirada entre mi esposo y mi hermana que duró apenas un instante pero que me revolvió el estómago. De regreso a casa no dije nada. Él tampoco. Y entonces, como si supiera que algo estaba cambiando, mi esposo se transformó. De la noche a la mañana se volvió atento. Cariñoso. Me dejaba notas dulces en el espejo del baño. Me preguntaba cómo estaba. Me traía flores. Quise creer que habíamos pasado la tormenta. Quise creer que todo mejoraría. Hasta que encontré el libro en su escritorio mientras buscaba un cargador. Cómo manejar parejas difíciles, guía para mantener el control. Tenía páginas marcadas. Subrayados. Notas al margen. Una semana después me anunció con voz dulce: te agendé cita con un psicólogo. Me preocupo por ti, amor. Has estado muy estresada. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. Quizás sí quería ayudarme. La cita fue extraña desde el principio. El doctor no me preguntó cómo me sentía. Me preguntó sobre mi estabilidad emocional. Sobre episodios de paranoia. Sobre mi capacidad para tomar decisiones financieras. Salí confundida. Esas no eran preguntas de terapia normal. Esa noche, mientras mi esposo dormía, fui a su escritorio. No sé qué buscaba exactamente. Quizás una explicación. Quizás más mentiras.
Encontré la tarjeta del psicólogo. Junto a ella, una hoja con su letra. Evaluación para proceso de incapacitación. Testigos confirmados: Carmen y mi hermana. Carmen y mi hermana. Mi familia. Me senté en el suelo del estudio con las manos temblando. La licuadora. El préstamo. La consultora de mi hermana. El niño diciendo papi. El libro de manipulación. El psicólogo. Mi sangre como testigos. No era paranoia. Nunca fue paranoia. Me estaban preparando para algo. No sabía exactamente qué, pero las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas que me helaba la sangre. Guardé la hoja donde la encontré. Volví a la cama. Me acosté junto al hombre que aparentemente planeaba destruirme. Y por primera vez en semanas, no lloré. Algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de algo más frío. Más claro. Si ellos tenían un plan, yo necesitaba uno también. Fingir normalidad se volvió mi trabajo de tiempo completo. Sonreía cuando él llegaba. Cocinaba. Preguntaba por su día. Me tragaba cada palabra dulce sabiendo que eran veneno envuelto en papel de regalo. Pero mientras él creía que me tenía controlada, yo empecé a moverme. Lo primero fue pedir mi historial de crédito completo. Lo hice desde la computadora de la biblioteca pública. No desde casa. Cuando vi el número total, tuve que agarrarme del escritorio para no vomitar. $1.200.000 en deudas. Todas a mi nombre. Todas respaldadas con mis propiedades. La casa que heredé de mi padre. El local comercial. Hasta el terreno donde él quería construir nuestro futuro. Todo hipotecado hasta el cuello. Esa noche dormí a su lado con una sonrisa. Por dentro, estaba calculando. Busqué una abogada especializada en divorcios y fraude patrimonial. La encontré por recomendación de una compañera de trabajo que había pasado por algo similar. Los bienes están a tu nombre, me explicó después de revisar los documentos que pude conseguir. Eso significa que legalmente tú eres responsable de las deudas. ¿Y si pruebo que él las contrajo sin mi autorización? Entonces hablamos de fraude. Pero necesitas evidencia sólida. Firmas falsificadas, documentos alterados, algo que demuestre que no fuiste tú quien autorizó esos préstamos. Volví a casa con una misión clara. Por primera vez en años. Entré al estudio donde mi padre solía trabajar. Después de su muerte, mi esposo lo había convertido en su oficina. Yo apenas entraba. Me dolía demasiado. Pero esa noche, mientras él roncaba, revisé cada carpeta, cada documento, cada papel. Y ahí estaba. Un poder notarial amplio. Mi firma. Fechado 5 años atrás. Apenas 3 meses después de la muerte de mi padre. Tenía vigencia de 5 años, probablemente porque él no quería arriesgarse a pedirme que lo renovara cuando yo estuviera más lúcida. No recordaba haberlo firmado. Estaba destruida en esa época. Apenas funcionaba. Firmaba lo que me ponían enfrente sin leer porque no tenía fuerzas para nada. Ese papel le daba a mi esposo control total sobre mis bienes. Podía firmar en mi nombre, tomar decisiones financieras, contraer deudas. Todo legal. Todo porque yo estuve demasiado rota para prestar atención. Seguí buscando. Encontré más documentos con fechas recientes. Y entonces vi algo que me heló la sangre. El poder notarial tenía fecha de vencimiento. Expiraba en 30 días. De pronto todo tuvo sentido. La urgencia. La licuadora. El psicólogo. Los testigos. Necesitaban que yo pareciera incapaz de manejar mis asuntos antes de que el poder expirara. Si lo lograban, un juez podría nombrar a mi esposo como mi tutor legal. Y entonces no importaría que el poder venciera. Él tendría control permanente. Sobre mí. Sobre todo lo que mi padre construyó. Guardé cada documento en mi lugar exacto. Fotografié todo con el celular que había comprado en efectivo,
Uno que él no sabía que existía. Pasé 3 días revisando cada documento que pude encontrar en el estudio. Facturas, recibos, contratos. Pero había huecos. Transferencias que no coincidían. Pagos a empresas que no reconocía. Necesitaba a alguien que conociera las entrañas de la constructora antes de que mi esposo la tomara. Entonces recordé a Gloria. Gloria Mendoza. 15 años como secretaria de mi padre. Mi esposo la despidió por recortes de presupuesto 6 meses después de tomar control. Busqué su número en los archivos viejos. Marqué sin saber si seguiría siendo el mismo. Gloria. Soy Valeria. Valeria Solares. Necesito hablar contigo sobre la constructora. Hubo una pausa larga del otro lado. No por teléfono, dijo finalmente. Hay cosas que necesitas saber. Tu esposo me despidió porque empecé a hacer preguntas. Preguntas que no le gustaron. Nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad. Gloria llegó con un folder grueso que puso sobre la mesa. Guardé copias de todo antes de irme. Facturas falsas. Firmas que no coinciden con las tuyas. Transferencias a una empresa fantasma. La consultora de mi hermana. Gloria asintió. Tu hermana ha recibido más de $300,000 en los últimos 4 años. Todo del dinero de la constructora. De tu constructora. Abrí el folder. Había correos impresos. Leí uno fechado hace 2 años. La gallina de los huevos de oro no sospecha nada. Mientras siga firmando lo que le ponga enfrente, estamos cubiertos. Era de mi esposo. Dirigido a mi hermana. Gloria me miró con algo parecido a compasión. Hay algo más. Algo que no sé cómo decirte. Dilo. Una vez, hace como 3 años, tu sobrino estaba en la oficina. Tu hermana lo había traído mientras hacía unos trámites. Gloria bajó la voz. El niño vio a tu esposo y corrió hacia él gritando, «Papi». Él le tapó la boca tan rápido que casi lo asusta. El café se me volvió ácido en la boca. Necesito confirmar eso, dije. El siguiente domingo fuimos a almorzar donde mis padres. Tomás estaba ahí, jugando en el jardín. Esperé mi momento. Cuando mi hermana fue al baño, me acerqué al niño con 2 vasos de jugo. Toma, Tommy. Este es para ti. Se lo bebió de un trago y me lo devolvió con una sonrisa. Guardé el vaso en mi bolso cuando nadie miraba. Una semana después, tenía los resultados del laboratorio en mis manos. Mi esposo era el padre biológico de Tomás. El affair llevaba al menos 5 años. Desde antes de que mi padre muriera. Mientras yo cuidaba a papá en el hospital, mientras lloraba en su funeral. Mientras firmaba papeles sin leer porque no tenía fuerzas para vivir. Ellos ya estaban juntos. Me encerré en el baño del trabajo y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Quise llamarlo, gritarle, destrozar todo. Quise ir donde mi hermana y arrancarle ese maldito collar del cuello. Pero no lo hice. Si explotaba ahora, ellos ganaban. Respiré. Me lavé la cara. Volví a mi escritorio. Esa noche, mientras mi esposo dormía, fui a la caja fuerte de mi padre. La que nunca había abierto porque no soportaba ver sus cosas. Adentro encontré documentos de la empresa. Escrituras, y un sobre con mi nombre en su letra. Valeria, mi amor. Si estás leyendo esto, es porque no pude advertirte a tiempo. Nunca confíes en Martín. Lo investigué antes de morir. Sé lo que planea. Por eso dejé todo a tu nombre, para que él nunca pudiera quitártelo legalmente. Perdóname por no habértelo dicho en persona. No quería que sufrieras más de lo necesario. Todo lo que construye es tuyo. Protégelo. Te amo, papá. Las lágrimas caían sobre el papel. Pero esta vez no eran de tristeza. Mi padre sabía. Murió tratando de protegerme. Y yo iba a honrar eso. Los días siguientes armé el rompecabezas completo. El plan era elegante en su crueldad, declararme incapaz mentalmente,
nombrar a mi esposo como tutor, transferir todo a su nombre, divorciarse quedándose con el patrimonio, casarse con mi hermana. El legado de mi padre. Para ellos. Una tarde casi me descubren. Estaba revisando documentos cuando escuché la puerta. ¿Qué haces? Mi esposo estaba parado en la puerta del estudio. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Vi el documento de poder notarial a medio abrir en el escritorio. Si bajaba la vista, lo vería. Pero mi voz salió tranquila. Casi aburrida. Buscaba fotos de papá. Lo extraño mucho últimamente. Se acercó y me abrazó con esa ternura falsa que ahora me daba náuseas. Mi amor, sabes que puedes hablar conmigo cuando te sientas así. Lo sé, dije contra su pecho. Gracias por entenderme. Esa noche tomé una decisión. No iba a huir. No iba a confrontarlos. Iba a usar su propio plan contra ellos. ¿Querían que pareciera inestable? Les daría exactamente eso. Empecé a actuar peor. Olvidaba cosas a propósito. Lloraba sin razón. Me mostraba confundida, distraída. Dejaba que me vieran perdida. Una noche escuché a mi esposo hablando por teléfono con mi hermana. Está peor que nunca. El psiquiatra dice que podemos acelerar el proceso. Mi hermana rió al otro lado. Te lo dije. Solo era cuestión de presionarla un poco. Colgó. Yo seguí dormida a su lado. Mientras ellos celebraban mi caída, yo construía mi arsenal. Gloria me conectó con un contador forense que podía rastrear cada centavo robado. Mi abogada preparaba la documentación para demostrar el fraude. Y yo encontré algo que cambiaría todo el juego. El psiquiatra que mi esposo había contratado tenía antecedentes. Había perdido su licencia hace 2 años por emitir diagnósticos falsos a cambio de dinero. Eso me dio una idea. Si ellos iban a usar un profesional corrupto, yo podía hacer lo mismo. Solo que el mío trabajaría para mí. Mi abogada fue quien tuvo la idea. Si él va a usar un psiquiatra falso para evaluarte. Nosotros controlamos el escenario. No necesitamos que el actor diagnostique nada. Solo que facilite la firma de los documentos correctos. ¿Eso es legal? Él está cometiendo fraude. Nosotros solo estamos asegurándonos de que firme su propia confesión. Los documentos que firmará son completamente legítimos. Contraté a un actor. Un hombre de 60 años con cara de académico que cobraría $5,000 por interpretar al psiquiatra que mi esposo quería contratar. Y los papeles que yo firmaría temblando y llorando serían otros muy diferentes. La abogada revisó todo 3 veces. Cuando él firme como testigo de tu supuesta incapacidad, en realidad estará firmando una confesión de fraude y la asunción de todas las deudas. Sonreí luego de mucho tiempo. ¿Y si se da cuenta? No lo hará. Estará demasiado emocionado celebrando su victoria, o eso espero. Gloria guardó las últimas copias de los documentos en una caja de seguridad a mi nombre. El contador terminó su informe, más de 1 millón en fondos desviados, todos rastreables. Una noche, mientras cenábamos, mi esposo me tomó la mano. Mi amor. He estado pensando. Creo que deberías ver al especialista una vez más. Solo para asegurarnos de que estás bien. Lo miré con los ojos más vulnerables que pude fingir. ¿Tú crees que lo necesito? Creo que es lo mejor para ti. Para nosotros. Asentí despacio, como si me costara procesar sus palabras. Está bien. Si tú crees que es lo mejor. Él sonrió. Esa sonrisa de depredador que finalmente había aprendido a reconocer. Voy a agendar la cita para la próxima semana. Y después de eso, todo va a estar bien. Te lo prometo. Gracias, susurré. No sé qué haría sin ti. Por dentro, contaba los días. Faltaban 5 para la cita. 5 días para que firmara su propia sentencia. Y ni siquiera lo veía venir. El día de la cita llegó con un cielo gris que parecía hecho a propósito.
Mi esposo me abrió la puerta del auto con una sonrisa que ya no me engañaba. Mi hermana iba en el asiento trasero, fingiendo preocupación. Todo va a estar bien. Hermanita. Este doctor es muy bueno. Asentí con la mirada perdida que había perfeccionado durante semanas. Por dentro, contaba cada segundo. El consultorio era exactamente como lo habíamos planeado. Mi actor, un hombre de 60 años con cara de profesor universitario, nos recibió con seriedad profesional. Señora, según la evaluación previa, recomiendo supervisión continua. Su estado emocional presenta signos preocupantes. Mi esposo asintió con gravedad falsa. Doctor, ¿qué opciones tenemos? Dado su historial reciente, lo más prudente sería que un familiar cercano asuma la administración temporal de sus asuntos. Saqué un pañuelo y me sequé lágrimas que no existían. Mi esposo sacó una carpeta de su maletín. Preparé estos documentos, doctor. Solo para facilitar el proceso. Firma aquí, mi amor. Me tomó la mano con esa ternura que ahora me daba asco. Es por tu bien. Por el de los dos. Tomé la pluma con mano temblorosa. Firmé despacio, como si cada letra me costara. Mi hermana no pudo contenerse. Se acercó a mi oído con una sonrisa venenosa. Siempre supe que eras débil. Desde niñas. Por eso papá me quería más a mí. Fue el momento exacto. Mientras ella saboreaba su victoria, la abogada que había entrado como asistente del doctor hizo el cambio de carpetas con una precisión quirúrgica. Ahora necesito que el testigo firme aquí, dijo el actor señalando la línea. Mi esposo firmó sin mirar. Estaba demasiado ocupado calculando cuánto dinero tendría en una semana. Perfecto. El actor recogió los papeles. El proceso queda formalizado. En el auto de regreso, mi esposo llamó a mi hermana por altavoz. Creyendo que no los escuchaba. Lo logramos. Firmó todo. Te lo dije. La voz de ella estaba llena de excitación. ¿Cuándo hacemos la transferencia? Dame 72 horas. Primero la interno, luego movemos todo. Yo miraba por la ventana, ausente. Por dentro, sonreía. Me dejaron en una clínica privada esa misma tarde. Mi esposo habló con la recepcionista mientras yo permanecía sentada con la mirada vacía. Mi esposa necesita observación. Tuvo un episodio esta mañana. La recepcionista asintió. Lo que mi esposo no sabía era que esa recepcionista era prima de Gloria y que yo saldría por la puerta trasera en menos de una hora. Pasé las siguientes 72 horas en un hotel coordinando con mi equipo. Pero no solo coordinando. Mientras mi esposo celebraba su victoria con mi hermana, yo ejecuté mi primer golpe. Contacté directamente a los acreedores de los préstamos fraudulentos. Les envié la evidencia que Gloria había recopilado, firmas falsificadas, documentos alterados, todo el paquete. En menos de 6 horas, todas las cuentas vinculadas fueron congeladas. Gloria me mandó captura del mensaje que él recibió, actividad sospechosa detectada. Sus cuentas han sido temporalmente bloqueadas pendiente de investigación. Imagino su cara. Brindando con mi hermana mientras los muros empezaban a caer sin que él lo supiera. Horas después, otra actualización de Gloria. Tu esposo intentó transferir 200,000 a una cuenta en Panamá. Transacción rechazada. ¿Quedó registrado el intento? Todo. Cada centavo que intentó mover. Más evidencia de fuga de capitales. Mi hermana publicó en Instagram una foto con un vestido nuevo. La leyenda decía, celebrando nuevos comienzos. Guardé la captura. Evidencia adicional. El tercer día, mi esposo anunció una reunión de emergencia con los inversionistas de la constructora. Cambio de liderazgo, decía el correo. Nuevas oportunidades para constructoras solares. La reunión sería en la sala de juntas. La misma donde mi padre había cerrado sus mejores negocios. La misma donde colgaba su retrato. Llegué 20 minutos después de que empezara. Gloria me esperaba en el estacionamiento con una caja de cartón. ¿Lista?
Más que nunca. Subimos juntas. Afuera de la sala. Escuché su voz a través de la puerta. Mi esposa lamentablemente sufrió un colapso mental. Como su esposo y ahora administrador legal de sus bienes, he decidido asumir la dirección de la empresa que su padre construyó con tanto esfuerzo. Abrí la puerta. El silencio fue instantáneo. 20 personas me miraron como si hubiera resucitado. Mi esposo se quedó congelado a mitad de frase. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Yo. Vengo a una reunión de mi empresa. Deberías estar internada. ¿Internada dónde exactamente? Su cara empezó a cambiar de color. Tengo los documentos. Firmaste la cesión de bienes. Tengo testigos. ¿Estos documentos? Saqué los papeles de mi bolso. Los mismos que él había guardado con tanto cuidado. Sí. Esos exactamente. Léelos. ¿Qué? Que los leas. En voz alta. El silencio era tan denso que podía mascarse. Mi esposo tomó los papeles con manos que empezaban a temblar. Yo, Martín Alejandro Vega, reconozco haber contraído las siguientes deudas mediante falsificación de firma y abuso de poder notarial. Su voz se apagó. Esto no es lo que firmaste. No. Es lo que tú firmaste. Como testigo. Sin leer. La cara de mi esposo se puso pálido en segundos. Esto es una trampa. Ella está loca. Tengo testigos de su inestabilidad. ¿Testigos? Lo miré directo a los ojos. ¿Como mi hermana? Sí. Ella vio todo. Ella puede confirmar. Tu hermana. La madre de tu hijo. El murmullo recorrió la sala como una ola. Mi hermana, que había entrado minutos antes para apoyar a su cuñado o amante, se quedó paralizada en su asiento. Eso es mentira, dijo mi esposo, pero su voz ya no tenía fuerza. No tienes pruebas. Saqué el papel de laboratorio. Prueba de ADN. Tomás tiene 4 años. Nosotros llevamos 8 casados. ¿Quieres que te explique las fechas o prefieres hacerlo tú? Mi hermana se levantó. Eso no prueba nada. Pudo haber sido cualquiera. ¿Cualquiera? Saqué los correos impresos. La gallina de los huevos de oro no sospecha nada. Mientras siga firmando lo que le ponga enfrente, estamos cubiertos. Firmado, tu amante. Dirigido, a ti. Mi hermana miró a mi esposo buscando apoyo. Pero él ya estaba en modo supervivencia. Ella me sedujo. Señaló a mi hermana con el dedo. Fue su idea desde el principio. Yo solo quería manejar el negocio. Vi el momento exacto en que el corazón de mi hermana se rompió. Esa misma expresión que yo tuve hace meses. Cuando entendí que nunca la amó. Que siempre fuimos herramientas. La diferencia es que yo aprendí a tiempo. ¿Su idea? Mi hermana lo miró con incredulidad. Tú me dijiste que nos íbamos a casar. Que íbamos a criar a Tomás juntos. Cállate. Ya causaste suficiente daño. ¿Yo causé daño? Mi hermana se le fue encima. Dejé que mi hijo te llamara papá a escondidas. Le mentí a toda mi familia por ti. Los inversionistas observaban el espectáculo en silencio. El padre de mi esposo, un hombre que siempre me había tratado con frialdad, tenía la cara hundida entre las manos. Gloria se adelantó con una carpeta. Esto es el informe del contador forense. $1.200.000 desviados en 5 años. Facturas falsas, transferencias a cuentas fantasma. Firmas falsificadas. Miró a mi esposo. Todo rastreable. Todo documentado. Y esto, dije sacando un sobre amarillento, es una carta de mi padre. La escribió antes de morir. Sabía exactamente lo que estabas planeando. Por eso dejó todo a mi nombre. Para que nunca pudieras quitármelo legalmente. Mi esposo retrocedió como si le hubiera pegado. Mi abogada entró con 2 policías. Señor Vega,
Tiene dos opciones. Firma este acuerdo aceptando la responsabilidad total de las deudas que contrajo fraudulentamente, o estos oficiales lo arrestan por falsificación de documentos y fraude patrimonial. No puedes hacer esto, susurró. Ya lo hice. Le tendí la pluma. La misma pluma que me dio para firmar mi supuesta cesión de bienes. Miró a su alrededor buscando una salida que no existía. Su padre le dio la espalda. Los inversionistas evitaban su mirada. Mi hermana lloraba en una esquina. Destruida. Firmó. Cuando terminó, Gloria me pasó la caja de cartón que habíamos traído. La abrí frente a él. Adentro estaba la licuadora. La misma de $30. La misma con el precio todavía pegado. ¿Te acuerdas de esto? Lo miré sin parpadear. Me dijiste que era todo lo que valía. Puse la caja en sus manos. Resulta que es todo lo que te llevas. Salí de la sala sin mirar atrás. Gloria caminaba a mi lado. Afuera, el sol había salido. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Respiré hondo. El aire nunca había olido tan limpio. Como si acabara de despertar de una pesadilla de 8 años. Subí a mi auto. En el espejo retrovisor vi a mi esposo salir del edificio cargando la caja de la licuadora, escoltado por los policías. Mi hermana corría detrás de él gritando algo que no alcancé a escuchar. Arranqué sin mirar atrás. La constructora de mi padre seguía siendo mía. La casa seguía siendo mía. Y mi vida, por primera vez en casi una década, finalmente era mía también. 6 meses después. El divorcio se finalizó. Mi exesposo no recibió nada. Ni un centavo. Ni una silla. Lo declararon culpable de fraude patrimonial. Bancarrota personal. Los acreedores lo persiguen como perros hambrientos. El auto deportivo que yo le regalé siempre estuvo a mi nombre. La grúa se lo llevó mientras él miraba desde la ventana de un cuarto rentado. Me contaron que lloró. Mi hermana recibió el aviso de desalojo 2 semanas después. El departamento que yo le pagaba era propiedad de la empresa. Tuvo 30 días para irse. Desesperada por dinero, intentó vender el collar. El famoso collar de $80,000. El joyero lo examinó bajo la lupa. La miró con lástima. Señora, esto es imitación. Cubic zirconia. Vale 2,000, máximo. Mi hermana sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El joyero me contó que se quedó paralizada en la joyería durante varios minutos, sin poder moverse. Cuando investigué después, todo tuvo sentido. Martín había comprado el collar real. Sí. Pero lo devolvió al día siguiente y se quedó con el reembolso. Le dio a mi hermana una réplica barata mientras embolsaba los 80,000. Ni siquiera a ella la respetó. Las dos fuimos víctimas de su desprecio. La diferencia es que yo desperté a tiempo. Mi madre llamó llorando hace 3 meses. Hija, no sabíamos todo lo que estaba pasando. Solo quería ayudar a tu hermana. Firmaron papeles diciendo que estaba loca. Eligieron. Ahora vive con eso. Colgué. Dejé de pagar su hipoteca y su seguro médico. Que se la arregle sola. Relancé la empresa como constructora Solares e hija. Gloria es mi gerente de operaciones. Recuperamos a los clientes que mi padre había cultivado durante décadas. El negocio nunca estuvo mejor. 1 año después, supe que mi exesposo lavaba platos en el restaurante donde solíamos celebrar nuestros aniversarios. El dueño era cliente de la constructora. Me contaron que cada vez que llega algún conocido, se esconde en la cocina. Mi hermana está igual. Sola. Perdió la custodia de Tomás por su participación en el fraude. El niño vive con los padres de mi exesposo ahora. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Entonces recuerdo sus palabras exactas: es todo lo que vales. Y la duda se evapora. Ahora estoy sentada en la oficina que fue de mi padre. Su retrato me mira desde la pared. En el estante, junto a los premios de la empresa, está la licuadora.
La misma de $29 con el precio todavía pegado. Cuando los policías lo escoltaron fuera del edificio. La dejó tirada en el pasillo. Ni siquiera eso quiso cargar. La miro cada mañana antes de empezar a trabajar. No es un recordatorio de mi humillación. Es el precio que él pagó por subestimarme. La verdadera riqueza nunca fue la empresa ni las propiedades. Fue la dignidad que recuperé. Fue aprender que la familia se elige, no se hereda. Fue entender que el legado de mi padre estaba a salvo porque él nunca dejó de protegerme, incluso después de muerto. ¿Fui demasiado lejos? Quizás. ¿Me arrepiento? Ni un segundo. Porque al final del día, ellos hicieron sus elecciones. Y yo hice las mías. La licuadora sigue en su lugar. Y yo sigo en el mío.